finca San Vitorio está situada en la Ribeira Sacra, al noroeste del Ayuntamiento del Sabiñao. Es una de las zonas más septentrionales de la Ribeira Sacra. La finca cuenta con una superficie total de 32 hectáreas, de las cuales 16 están dedicadas a viñedo. Toda la uva que se produce en finca San Vitorio va destinada a Ponte da Boga, que es una de las principales bodegas de la Ribeira Sacra. Hace un par de años empezamos a hacer así pequeños ensayos en la finca con diferentes tipos de cubiertas vegetales y un poco decidimos implantarlas, bueno, debido a actualizarnos un poco, a ir entrando en una agricultura un poco más sostenible, sin ser tan agresivos, sobre todo con el suelo, e intentar mantener la biodiversidad dentro de lo posible, siendo lo más respetuosos con el medio ambiente. Elegimos a Fertiprado porque es una de las empresas que más nos adaptaba su producto a nuestras necesidades, un poco a lo que buscábamos, sobre todo el trato, su profesionalidad y francamente sus cubiertas han cumplido bastante bien los objetivos que nosotros buscábamos. Lo valoramos positivamente porque, aparte de favorecer un poco más la biodiversidad que hay en nuestras viñas, porque gracias a esto tenemos más insectos polinizadores, pues nos cumple también un poco la función de un aporte nutricional al suelo. Es decir, estas cubiertas son a base de leguminosas y lo que hacen, aparte de todo lo anterior, nos fijan nitrógeno y diferentes nutrientes al suelo. Paso siguiente va a ser el desbroce, con el cual vamos a incorporar también materia orgánica al suelo y es un aporte extra fácil de hacer para meter materia orgánica al suelo. Aparte de eso nos favorece porque evita que los rayos del sol también incidan directamente sobre la tierra, calentándola todavía más, lo que favorece la evaporación del agua. O sea que a la hora de decidir si compite o no compite, creemos que no compite, porque esto lo que hace es todavía transmitir más frescura al suelo, si cabe. El proceso de siembra e implantación fue mecanizado. Lo hemos hecho con una abonadora centrífuga de un monoplato. Hemos acoplado unas barreras laterales para que toda la semilla nos quedase localizada en el centro del bancal, para que no se nos fuera por debajo de las plantas, de las cepas, ni tampoco nos invadiese los taludes. Después hemos pasado un rodillo para compactarlo. Previo a la implantación de la cubierta vegetal, hemos hecho un abonado con abono orgánico peletizado. Posteriormente hemos trabajado el terreno con una grada de discos para airear la tierra lo mejor posible. No consideramos que haya mayor afectación en cuanto a fitopatologías, más que nada porque esto, lo dicho, lo vamos a eliminar ahora, en breve, y lo que son las enfermedades de la vid todavía no están actuando en su máximo apogeo, y una vez limpiado esto todo, pues no va a tener mayor influencia. Creemos que tiene más influencia en la climatología en sí, en cómo venga un año, hay años buenos, años peores, y esto realmente tampoco influye demasiado.